Se ha visto muchos abusos y mal uso del nombre de Dios, poniéndolo como una religión, porque Jesús nunca intentó que el cristianismo fuera una religión, nunca intentó que fuera una religión oficial de ningún estado. Él claramente les advertía a sus seguidores, a sus discípulos: sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Mm. Entonces, la iglesia no tiene por qué estar involucrada con ningún tipo de gobierno en ese nivel, ¿no? Lo que no quiere decir que no tengamos que estar nosotros como cristianos involucrados, porque claro que sí, Claro. tenemos que ser sal y luz, tenemos que estar en todas las áreas metidos y estar influenciando, ser como esa levadura que va hinchando, ¿no?, la masa, que va haciéndola crecer desde adentro, pero no de manera, como suele decirse, oficial. ¿Cómo nació el cristianismo y por qué la religión más perseguida del mundo se transformó rápidamente en la religión más poderosa del mundo? De esto vamos a estar hablando en el Mateando Tranqui de hoy. Vamos a charlar con Alexis Olá, graduado en Teología del Instituto Cristo para las Naciones de Dallas, Texas. También es licenciado en Ciencias y Artes de la Comunicación de la Universidad Bautista de Dallas. Es editor y productor de videos y director nacional del Centro de Preparación Teológica de la Iglesia Visión de Futuro en Argentina. Así que para la materia de hoy tenemos a un verdadero experto. Sin nada más que agregar, bienvenidos al Mateando Tranqui número 20. Mi nombre es Kevin Leiva y esto es Doble Filo. Bienvenido, Alexis, gracias por aceptar esta entrevista. Hola Kevin, ¿cómo estás? Mucho gusto, la verdad, encantado. Gracias por la invitación. No, un placer, un placer. Hace mucho tiempo tenía muchas ganas de charlar. Bueno, Cristian, tu hermano, ya ha estado bastantes veces Mm. acá en Doble Filo y tenía muchas ganas de charlar con vos sobre este tema, de cómo es el nacimiento de la iglesia y cómo se desarrolló, porque hay mucha desinformación sobre el tema también. Y nada, está bueno charlar sobre esto. Antes me gustaría hacerte una pregunta. Y la pregunta básicamente es, ¿por qué crees en Dios? ¿Qué te llevó a vos a creer en Dios y a estudiar también teología? Bueno, la respuesta más sencilla sería porque nací en un hogar cristiano y mis padres fueron mis primeros maestros, los que me guiaron en el camino de la verdad y me hicieron conocer a Cristo como mi Señor y mi Salvador, a Dios como mi Creador, y me presentaron esa verdad, ¿no? Entonces, podría entenderlo de esa manera y si nos ponemos a pensar, no está mal, porque eso es lo que dice justamente la palabra, que es lo que hay que hacer con los hijos, ¿no? Encaminarlos, guiarlos por el camino de la vida, eh, para que cuando sean grandes no se aparten. Y bueno, creo que hoy, después de varios años, estoy viendo los frutos de tantas semillas que han sembrado mis padres, no solo en mí, sino en mis hermanos y en tantas otras personas, como desde pequeños nos enseñaron, nos marcaron el camino, nos mostraron la verdad y nos guiaron al Señor, ¿no? No nos empujaron, no nos obligaron, porque eso no se puede lograr, ¿no? Siempre se dice que Dios tiene hijos, pero que no tiene nietos. Cada uno tiene que tener su propia experiencia con Dios y a todos en un momento nos toca enfrentarnos a esa realidad de quiénes queremos ser, de quiénes vamos a ser en la vida y a quién vamos a servir, porque a alguien o a algo vamos a servir y ese algo o alguien siempre, el primero que quiere levantarse en contra de Dios es el yo, es el ego, ¿no?
son los propios sueños, los propios proyectos, lo que uno quisiera lograr. Muchas veces pensamos en otros dioses o en algún ídolo por ahí, y no, el primero, el más grande, está acá frente al espejo, ¿no? Entonces, en ese momento en el cual uno tiene que empezar a decidir, a tomar sus propias decisiones, cuando llega el tiempo de la niñez, de la preadolescencia, adolescencia, uno comienza a ser consciente de sus propias decisiones, llega el momento en el cual tiene que tener su propia experiencia con Dios, y eso fue lo que me ocurrió a mí, ¿no? Según dicen, yo desde muy chiquito hice una oración, acepté a Cristo, y desde ese momento en adelante me convertí en hijo de Dios. Yo la verdad que no me acuerdo, era muy chiquito, me dicen, y la pastora Marfa Cabrera, esposa del reverendo Mar Cabrera, fundadores de la Iglesia Visión de Futuro, me hizo esta oración para que yo pueda aceptar a Cristo. Me preguntó, yo le dije que sí, así que desde ese momento, pero la verdad es que yo no me acuerdo de eso, era muy chiquito. Entonces, con el correr de los años, estando en el camino del Señor, pude acercarme más a Él y tener mi propia experiencia personal con Él y descubrir quién es Dios, lo que Dios significa, y que sin Él no soy nada, ¿no? ¿Y qué te llevó a vos a estudiar teología? Porque yo conozco muchos que han pasado lo mismo que vos, muchos hijos de pastores, como se los conoce, pero de ahí a estudiar teología y no estudiar, no sé, abogacía, ponele. Tengo un amigo que es hijo de pastor, que también, como vos, nació en un hogar cristiano y demás, y él estudió abogacía. ¿Qué te lleva a vos a estudiar teología y además ser director del Centro de Preparación Teológica del CPT de la Iglesia, Visión del Futuro? Bueno, está buena la pregunta porque escuché por ahí que vos en algún momento querías estudiar periodismo deportivo, ¿puede ser? Sí, sí. Bueno, yo también, en un momento era ese mi plan, o mi deseo, quizás por ser como la mayoría de los varones, ¿no? Futbolistas frustrados. Dije, Totalmente. bueno, ya que no puedo jugar al fútbol, por lo menos voy a hablar sobre eso. Y bueno, en un momento estaba terminando la secundaria, tenía la intención justamente de estudiar periodismo deportivo, estaba averiguando opciones donde podía hacerlo. Estamos viviendo en Rosario en ese momento. Y bueno, en una de esas charlas con mis padres, que siempre me ayudaban, me guiaban en las decisiones, sin imponerme nada, pero viendo también cuál era mis motivos de oración. Ellos me comentan, me dicen, bueno, está esta posibilidad, ¿qué te parece? Nosotros siempre tuvimos el sueño de poder enviar a nuestros hijos a estudiar al extranjero, a Estados Unidos, donde estudiaron los hijos de los pastores Cabrera, de que vos puedas ir y prepararte. Estamos viendo si es posible o no, no te prometemos nada, pero fíjate, investigá, a ver si te llama la atención, si te parece. Y bueno, me puse a ver, yo estaba estudiando inglés también en ese momento, y, y bueno, cuando terminé la secundaria hice todos los papeles, se demoró un poco los trámites, así que mientras tanto estuve trabajando un tiempo, ahorrando para poder ir, porque obviamente no es nada económico. Pero bueno, ahí comenzó a surgir el deseo de prepararme, de tener esa experiencia también. En principio era por un año, porque allí en Cristo para las Naciones tienen la opción para los estudiantes extranjeros de ir solamente por un año a estudiar, a capacitarse. eh, y luego se extendió, fueron 2 años que me pude quedar, gracias a Dios, por milagros, únicamente porque fue justamente la época del Corralito del 2001. ¿Eh? 2001. Sí, sí. Y bueno, para hacerla corta la historia, lo que mis padres tenían ahorrado para enviarme a estudiar por 3 años, de un día para el otro alcanzaba para un año, Claro. con suerte. Entonces me dijeron, bueno, si vos te querés quedar allá más tiempo,
te apoyamos, pero en oración, nada más. Después ya A te toca a vos. laburar. Claro, el tema es que allá no, los estudiantes extranjeros no pueden trabajar afuera, ¿no? Claro. Eh, eh, yo tenía media beca allí, sí que trabajaba 2 horas por día en el área de sonido, que es lo que yo conocía. Y bueno, ahí me fui haciendo conocidos, fui haciendo, como suele decirse, ¿no? Changuitas, haciendo sonido en alguna iglesia, ayudando en alguna mudanza y por eso te daban algo, ¿no? Cortando el césped, cosas sencillas Como que se cualquiera podía. podía hacer para poder seguir avanzando. Y bueno, era mi deseo continuar estudiando allí un segundo año, entonces empecé a orar, a buscar del Señor, dije, sí, siento que es lo que el Señor quiere para mi vida, entonces me puse a orar por ese milagro y bueno, las puertas comenzaron a abrirse milagrosamente, mi jefe allí me recomendó y me contrataron para trabajar allí en el Instituto Bíblico y luego, bueno, se fueron dando las cosas de forma milagrosa para poder continuar estudiando un segundo año y luego surge la oportunidad de, allí tienen convenios al Instituto Bíblico Victory, Cristo para las Naciones con la Universidad Bautista de Dallas. Entonces pude transferir los créditos y continuar mis estudios en la Universidad Bautista. Y luego de 6 años volví para Argentina porque ya había cumplido mi propósito allí, sentía que era el tiempo de regresar. Y una vez acá, bueno, me puse al servicio de la iglesia para poner por obra lo que había estado estudiando, que era tanto teología como la parte de comunicación, la parte práctica, video, eh, eh, escribir, todo lo relacionado con comunicación, ¿no? Mm. Y bueno, empiezo a trabajar aquí en el área de medios en la iglesia. Mis padres estaban involucrados en el área también desde siempre, entonces tenía contacto con esas dos áreas. Y bueno, el pastor Omar Jr. En un momento me puso a enseñar en el Centro de Preparación Teológica, que justo se abre luego de varios años que estuvo cerrado, se vuelve a abrir aquí en Buenos Aires. Venían algunos coordinadores a enseñar, el pastor, la pastora, y también me pide a mí. Bueno, me sorprendió, la verdad, no me lo esperaba y fue todo un desafío porque no tenía experiencia para enseñar. Había pastores de años que estaban estudiando aquí. Y bueno, se fue dando esa oportunidad. Eso al principio me demandaba mucho tiempo de estudio, de investigación, es verdad. Claro. Y así se fue abriendo la oportunidad para enseñar una materia, luego otra. eh, y así un día el pastor dijo, bueno, ahora que termina esta camada, vamos a empezar con esto mismo que se está haciendo aquí en Buenos Aires, queremos llevarlo al resto del país, así que necesito tu ayuda, quiero que te pongas a trabajar en esta área también. Y bueno, nos delegó esa tarea, así que junto con mi esposa, hace ya más de 10 años que estamos a cargo del Centro de Preparación Teológica, tanto en Buenos Aires como en más de 20 lugares en el resto del país, más de 600 alumnos que toman clases presencial. También tenemos el CPT online para todos aquellos que no pueden participar en las clases presenciales o que viven lejos de donde se dictan o que no le dan los tiempos. Tenemos esa facilidad también. Tenemos allí más de 200 alumnos que cursan materias online también. Buenísimo. Yo soy uno de esos alumnos. Voy presencial. Lo que me hiciste sufrir con la materia de romanos, eso nomás. Mirando tu Instagram me encontré con un video, un reel, donde promocionabas un artículo que vos que vos ya escribiste en la publicación de la Iglesia Visión del Futuro del Aliento Cotidiano, donde hablabas sobre la tasa de natalidad en Argentina, que se conoció que cada vez es menor, ¿no? Que viene decreciendo. Mencionaba algo como que hay un proceso de despoblación, que hay, te preguntabas que si nos estamos autoextinguiendo.
sin dar ningún spoiler para que la gente compre el aliento y lea el artículo, ¿nos puedes adelantar algo sobre esto? ¿Qué ves en el tema de la natalidad en Argentina? Sí, a mí en el aliento cotidiano siempre me encargan la tarea de escribir sobre actualidad, ¿no? Sobre algún tema que esté candente en esta época. Y bueno, lo que se me venía a la mente justamente era esto. He visto varias noticias últimamente de cómo la tasa de natalidad en Argentina está decreciendo a niveles verdaderamente alarmantes, especialmente en la última década, desde el año 2014, 2015 y todavía más abruptamente en el año 2017. Ahí se da una caída muy grande que ha hecho que los investigadores se pongan a ver, bueno, primero cuáles eran los motivos, las razones, eh, y hay varios estudios al respecto. Es algo que está sucediendo en general a nivel mundial, pero ahora como que se dio mucha más fuerza aquí en Buenos Aires principalmente, pero también en el resto del país, en varias regiones. Entonces, bueno, están estudiando qué está pasando, por qué. No es algo nuevo esto, ya especialmente en los países del sudeste asiático ha sucedido, en Europa también hace varios años, y la cuestión es que no hay una solución. Es como que cuando empieza ese proceso no hay vuelta atrás. Entonces, bueno, no, mi pregunta va hacia que bueno, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a eso? ¿Tenemos que estar preocupados o no? ¿Tenemos algo que hacer al respecto? Quizás, aún si no podemos hacer nada, bueno, ¿cuál debe ser nuestra postura? Nuestra respuesta frente a este cuestionamiento. Entonces, bueno, justamente de eso es que estuve escribiendo y lo van a poder leer en el próximo Aliento Cotidiano de julio-agosto. La gente que no es de visión de futuro, ¿cómo puede conseguir el aliento? Sí, hay una aplicación, se llama Mi Aliento App, y allí también el mismo contenido que está por escrito, en publicado, impreso, también lo pueden conseguir, acceder por medio de una aplicación. Bueno, ahí está. Para la gente que mira este canal que no es de visión de futuro, voy a dejar el link también de la aplicación en la descripción de este video. Vamos al tema principal de este Mateando Tranqui, que es básicamente cómo vino desarrollándose la iglesia, cómo nació la iglesia cristiana y cómo se fue desarrollando hasta convertirse en lo que es hoy. Hay una diferenciación entre lo que es la iglesia y lo que es la iglesia institucional, pero la iglesia como la conoce la Biblia, como la interpreta la Biblia, mejor dicho. ¿En qué momento nació? Hay algunos que dicen que nació cuando Jesús le habla a Pedro sobre la revelación que recibió Pedro. Hay otros que lo toman ya más adelante de eso, algunos lo toman del Pentecostés. ¿En qué momento nació la iglesia cristiana como tal? No la institución, sino la iglesia de Cristo. La iglesia nace cuando Jesús se va de esta tierra, cuando Él le deja las indicaciones a todos sus discípulos y les dice, bueno, muchachos, hasta acá estuve con ustedes, ya hice todo lo que tenía que hacer y ya cumplí mi misión. Jesús sabía perfectamente cuál era su misión. En su primer mensaje, en su primer sermón, Él declara qué era lo que Él había venido a hacer. Y después le dice a los discípulos, bueno, lo mismo que yo hice es lo que tienen que hacer ustedes. Por eso los tuvo con ellos tan cerca durante 3 años, para que ellos absorbieran todas esas enseñanzas y lo vieran de primera mano y pudieran después ser esos imitadores de él que él quería que fueran. Entonces les estuvo enseñando, mostrándoles, diciéndoles así es como se hace, y no solamente cómo sanar a los enfermos, no solo cómo enseñar o predicar, que sería lo más lógico, pero sino que también Jesús quería que ellos estuvieran cerca de él para ver cómo Jesús se acercaba a los niños, cómo le hablaba a las mujeres,
cómo se enfrentaba a las autoridades, todas esas cuestiones que parecen que van por detrás y que quizás no le prestamos mucha atención, pero Jesús quería que sus discípulos estuvieran cerca para que el día de mañana, cuando Él no estuviera, ellos recuerden cómo Jesús se manejaba. Y cuando Jesús se va, Él les promete que les iba a dar otro acompañante. Yo me voy, pero les voy a dejar un paracleto, alguien que va a estar al lado suyo, ¿no? Eso es lo que significa la palabra, un tutor o otro como yo. Jesús ya no iba a estar más, pero Él iba a enviar a otro ayudador que sería el Espíritu Santo. Y les dice, todo lo que yo les enseñé es su turno de hacerlo, y para eso les da el día de Pentecostés el Espíritu Santo. Y ahí en ese tiempo es cuando surge la iglesia, y de un día para el otro eran los 12 discípulos, los 11 que eran los originales, más el nuevo que salió por suertes, y los que estaban allí reunidos con ellos, pero el día de Pentecostés viene el Espíritu Santo, y después de eso todo explota y la gente comienza a salir de abajo de las piedras, como suele decirse. Vienen solas a tirarse, a ser pescadas, y esos discípulos de un día para el otro se convierten en evangelistas, comienzan a ver milagros, todo aquello que habían visto que Jesús hacía, lo ven delante de sus ojos, y así es como comienza la iglesia. Y claro, cuando empieza a haber gente, empiezan los problemas, ¿no? Porque las multitudes también traen todo tipo de cuestionamientos y de dificultades, y comienza a haber problemas entre los nuevos y los que ya estaban, y los que querían seguir a uno y les parecía que tenían que seguir las enseñanzas de otro, y cómo interpretaban las cosas. Y entonces todos esos primeros años que encontramos retratados en el libro de los Hechos son de un crecimiento maravilloso, sustancial, en calidad, en cantidad de gente, pero también de estos tipos de problemas y de cuestionamientos que surgen cuando hay algo nuevo que no se sabe cuál es la respuesta correcta, o qué hay que hacer, o cómo hay que manejarse. Entonces, con los primeros discípulos surge la iglesia, y surgen también los cuestionamientos que vemos respondidos en el libro de los Hechos también. Vemos ahí que primero estaban Pedro como líder de la iglesia. Mencionamos, ¿no?, que Jesús le dice a Pedro que él tenía que hacerse cargo. Bueno, ahí en Juan capítulo 21, después de que Jesús resucita, se encuentra con Pedro, lo restaura, ¿no? Porque Pedro lo había fallado, lo había negado 3 veces. Entonces va Jesús, 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amás? Sí, Jesús. ¿Pero me amás seguro? Sí, Jesús, te amo. ¿Seguro que me amas? Sí, Jesús, vos sabés que te amo, vos sabés todas las cosas. Bueno, Pedro, entonces pastorea mis ovejas. O sea, Jesús le estaba diciendo, no hace falta que me lo digas, no, la manera en la que me lo vas a demostrar es haciendo lo que yo te pedí que hagas, cumpliendo con tu llamado, poniendo por obra aquello que yo te enseñé. Pastorea las ovejas. Y bueno, algunos dicen que ahí es cuando Jesús instituyó a Pedro como el primer papa, ¿no? Como el primer hombre que estuvo a cargo de la iglesia. Eso es lo que dice la Iglesia Católica hasta el día de hoy. De hecho, el sumo pontífice que está ahora a cargo lo llaman el descendiente de Pedro, ¿no? Cuentan cuántos hubo desde Pedro, lo tienen muy bien escrito, y tienen ahí su listado, creyendo que directamente de Pedro desciende la autoridad que ellos tienen y que están a cargo ellos, o bueno, este hombre hoy en particular, a cargo del resto de la iglesia. Cuando estuvimos allí en Israel, estuvimos viendo un poco los lugares en los cuales se movía Jesús con sus discípulos. Estuvimos viendo algunas regiones en particular,
Y la doctora Linda Patilo, que era una de las que nos guiaba en ese tiempo, nos enseñaba, nos hablaba acerca de un lugar donde justamente Jesús tuvo esa charla con sus discípulos y decía que una de las palabras que se utilizaba en ese momento para Pedro, para Roca, es muy similar, parece la misma, pero no lo es. Y Jesús dice, bueno, sobre esta piedra voy a establecer mi iglesia. Y algunos estudiosos entendieron, sobre este Pedro voy a establecer mi Claro. iglesia. Desde ahí dijeron, bueno, Pedro es el que está a cargo de la iglesia, así que Pedro es la máxima autoridad. Y de ahí viene el que todos somos. El primer papa y demás. Pero en realidad Jesús no estaba diciendo que Pedro era el único que estaría a cargo, sino que le estaba dando una tarea de pastorear la iglesia. Pero también al resto de los discípulos les encargó lo mismo. Jesús, después de darle estas instrucciones a Pedro, le dice, Pedro, bueno, ¿y qué de este? ¿No? Hablando de Juan, que estaba allí. Y Jesús le dice, ¿y a vos qué te importa? ¿No? En otras palabras, vos ocupate de esto que yo te pedí. Jesús le había dicho, Pedro, seguime, vas a sufrir por mí, no va a ser fácil, vos tenés que pastorear las ovejas, pero si yo quiero que Juan también haga lo mismo, que haga otra cosa, es problema suyo. O sea, no le tenía que interesar mucho lo que los demás discípulos hicieran, porque para cada uno Jesús tenía un encargo, una misión, una tarea. Y si bien al principio los vemos trabajando en unidad, también vemos cómo al principio parece que Pedro es quien llevaba la voz, un poco junto con Juan, luego con Jacobo también, pero luego aparece, ¿no?, en Hechos capítulo 9, Saulo. Saulo ¿Qué que personaje ese? rápidamente se convierte en Pablo y de un día para el otro toma, al parecer, la notoriedad y se convierte en el personaje mayor del resto del libro de los Hechos y del resto del Nuevo Testamento también, ¿no? Que de hecho él confronta a Pedro en un momento. Sí, sí, es algo que a muchos les parece raro, ¿no? Esa confrontación, parece que hubo una falta de respeto ahí, pero era una cuestión teológica, ¿no? Algo que tenía que dirimirse en ese momento y algo que era sano para la iglesia, poner en orden, ¿no?, esa enseñanza de que no había separación, de que todos eran iguales delante de Dios, de que no había que diferenciar entre judíos ni gentiles, porque de eso se trata justamente el libro de los Hechos. Desde el principio, cuando viene el Espíritu Santo, comienza a venir sobre todos los que estaban allí reunidos, dice judíos, prosélitos, los prosélitos, bueno, eran los que no eran judíos, pero se comportaban como judíos, querían serlo, y cumplían, seguían las leyes. Y desde ese momento el Evangelio comienza a abrirse y llega un momento en el cual Dios tiene que mandar ángeles para que Pedro responda a la oración de un hombre gentil, para que vaya a su casa, para que se dé cuenta de que el Evangelio era para todos, no solo para los judíos. Y desde ese momento Dios levanta luego a Pablo para llevar el Evangelio, aunque Pablo también empezó enseñándole, predicándole primero a los judíos. Siempre que llegaba a algún lugar, iba primero a la sinagoga y ahí enseñaba y los judíos lo escuchaban, muchos se convertían, otros no, por eso tuvo varios problemas, ¿no? Varias persecuciones, complicaciones, lo echaron de varios lugares, lo sacaron apedreado, casi muerto, y a causa de eso Pablo seguía adelante, seguía proclamando el Evangelio, y gracias a eso es que nosotros hoy en día llegamos a conocer de esta maravillosa historia, ¿no? Pero claro, en el medio hubo varias cuestiones que tuvieron que ver con la persecución a los primeros cristianos, que amenazaron con destruir la iglesia, pero que al fin y al cabo, si nos ponemos a ver la historia, terminaron siendo
facilitadores para el Evangelio, para el... Claro, porque en los momentos donde la iglesia más crece, es donde más persecución tuvo. O sea, la persecución que era para extinguir a esa secta que se lo conocía como primera medida, lo único que hizo fue fortalecerla y hacer que crezca cada vez más. Y ahí va la próxima pregunta, porque hiciste un repaso muy detallado de cómo nace la iglesia, de los principales exponentes, como Pedro y Pablo, pero también fue un contexto donde eran perseguidos. O sea, no es que predicaban como ellos querían, donde ellos querían, sino que eran perseguidos y tenían que huir de muchos lugares. Por eso también es que se expande muy rápido a muchas regiones el cristianismo. ¿Cómo pasa una religión? Primero, ¿cómo se transforma el cristianismo? Y segundo, ¿cómo pasa la religión más perseguida hasta el momento a ser una religión muy poderosa después? Bueno, ahí cuando viene la persecución o las persecuciones, eh, dice que a causa de la persecución en Jerusalén es que comienzan los apóstoles y algunos primeros evangelistas a visitar otras regiones, ¿no? Entonces comienza a extenderse de a poco el evangelio y va tocando otras regiones, todas que estaban gobernadas por el Imperio Romano. Eh, el Imperio Romano era muy extenso en ese momento, tenía mucho poder y Judea era una provincia, estaba gobernada por el Imperio Romano. Tenía su gobernador, sus autoridades. Si bien tenían un rey, era de adorno, no tomaba ninguna decisión. Era simplemente para decirles, bueno, ahí tienen para que mantengan su cultura, su idioma y eso. Pero en esos momentos de la persecución comienza a verse amenazado realmente el Evangelio a nivel macro, podríamos decir, pero al mismo tiempo, por lo bajo, estos hombres y mujeres también que comenzaron a llevar el Evangelio fueron logrando pequeños avances y comenzaron a transformar regiones, ciudades, pueblos con el Evangelio y lograron que esto se hiciera conocido. Entonces esto al principio no parecía muy importante, pero de repente los cristianos estaban en todos lados con su enseñanza, con su cultura, comienzan a hablar y a advertir acerca del pecado, acerca de los errores de unos, de otros, y tenemos que saber que en ese momento la cultura romana era muy perversa. En ese momento el pecado abundaba. El pecado no es algo nuevo de ahora, sino que en ese momento también era algo terrible. La Biblia no estaba disponible como la tenemos hoy, con la cual podemos levantar y decir, no, miren, esto está mal. Entonces, cada uno hacía lo que bien le parecía y no había muchas leyes por las cuales se regían, más allá de que tenían sus estatutos, pero cada uno, los que tenían poder en ese tiempo, se manejaban abierta y tranquilamente. De hecho, bueno, cuando se da la destrucción de Jerusalén en el año 70 es algo increíble porque el imperio en ese momento, el emperador romano, Nerón, comienza a tener la persecución en contra de los judíos y en contra de los cristianos a causa de ese gran incendio que ocurre en Roma en el año 63, 64. Y a causa de eso, muchos dicen, bueno, fue el propio Nerón el que incendió Roma. Dicen eso porque después de justamente ese incendio
queda todo ese espacio libre en Roma y Nerón dice, bueno, ya que estamos, qué terrible lo que pasó, pero bueno, ya que estamos con tanto espacio que tenemos acá, ¿por qué no hacemos un gran palacio para mí? ¿No? Y entonces ahí se hace su palacio de Versalles propio. Y entonces dicen, bueno, no fue Nerón el que incendió Roma a propósito. Y otros dicen, no, fueron los cristianos. Inclusive muchos dicen que Nerón acusó a los cristianos para tener una razón para perseguirlos. Claro. Y lo más probable es que haya sido accidental, ¿no? Como cualquier incendio que empieza por alguna chispa que salta y se consume rápidamente. Pero a causa de eso, que Nerón comienza la persecución, llega aún desde Roma hasta allí la región de Judea, de Jerusalén, y atosiga a los cristianos y termina aún destruyendo Jerusalén completamente en el año 70. A causa de eso, bueno, lucha de ahí en adelante, persecución cada vez más profunda, y durante prácticamente 250 años los cristianos comienzan a ser perseguidos y se ven los efectos de cómo esa persecución trae muerte, por un lado, pero por otro lado, fortalecimiento. Suele decirse, ¿no? Que lo que no te mata te fortalece. Entonces, el fuego siempre logra eso, o lo consume algo o lo purifica, ¿no? Depende de lo que estás hecho. Entonces, los verdaderos cristianos se mantuvieron firmes y se hicieron más fuertes. Y eso es lo que transmitieron a las próximas generaciones. Y de repente, a los que eran perseguidos, los que eran abominables para todos, de un día para el otro, con el edicto de Constantino en el año 313, comienzan a ser vistos de otra manera, es establecida el cristianismo como la religión oficial y comienzan a poner autoridades sobre la iglesia. En realidad fue para poder controlarlos, ¿no? Porque sabían que Claro. se habían expandido tanto, que eran un poder tan grande, y bueno, también, como suele decirse, ¿no? Si no podés luchar en contra de algo, unite, ¿no? O mejor tener a tus enemigos cerca. Cerca. Entonces eso es justamente lo que hizo Constantino. Le dio la apariencia de, bueno, yo también soy cristiano, así que vamos a establecer el cristianismo como la religión oficial de todo el imperio. En realidad, al parecer, lo que quería era mantenerlo cerquita, poner a alguien en autoridad y decirle, bueno, vos respondés a mí. Yo te doy todo este poder, toda esta autoridad, pero yo soy el que está a cargo acá. Claro. Y de ahí en adelante, la religión oficial no dista mucho de lo que vemos hoy en día en algunos países, ¿no? La que sigue siendo llamada religión oficial tiene esa relación tan directa, tan estrecha, y, y de ahí, bueno, surgen varios cuestionamientos que podríamos hacer al respecto sobre la validez, sobre la espiritualidad, sobre quizás aún el destino de los recursos que se le puede dar a esta religión oficial, pero sí, se ha visto muchos abusos y mal uso del nombre de Dios, poniéndolo como una religión, porque Jesús nunca intentó que el cristianismo fuera una religión, nunca intentó que fuera una religión oficial de ningún estado. Él claramente les advertía a sus seguidores y a sus discípulos, sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, la iglesia no tiene por qué estar involucrada con ningún tipo de gobierno en ese nivel, ¿no? Lo que no quiere decir que no tengamos que estar nosotros como cristianos involucrados. Porque claro que sí, Claro. tenemos que ser sal y luz. Tenemos que estar en todas las áreas metidos y estar influenciando, ser como esa levadura
que va hinchando, ¿no?, la masa, que va haciéndola crecer desde adentro, pero no de manera, como suele decirse, oficial. Bueno, de hecho, justamente ahí va la siguiente pregunta, porque muchos toman este poder que tenía la iglesia, que aún tiene, que hasta los papas eran a veces más poderosos que algunos reyes de, de épocas anteriores. ¿Es válido eso? ¿Es válido bueno, la iglesia en realidad, el cristianismo en realidad es una manera de controlar a la gente, una manera de hacerse con el poder, haciéndose del miedo que tiene la gente a morir, del miedo a diferentes cosas? ¿Es válido eso? ¿Cómo harías vos para refutar ese argumento que, desde mi punto de vista, es muy difícil? Porque la iglesia ha tenido, o sea, es empírico, la iglesia ha tenido varios momentos oscuros, la iglesia oficial, ¿no? Como la religión oficial, ha tenido varios momentos oscuros de la historia. Eh, ¿Cómo se hace para separar lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo a esa religión que se fue formando después gracias al poder que, que obtuvo? Bueno, nosotros como cristianos evangélicos, por llamarnos de alguna manera, podríamos tener la respuesta fácil en decir, bueno, pero nosotros somos protestantes. Nosotros venimos de Lutero y nosotros comenzamos nuestra historia cuando Lutero se separó de la iglesia oficial o la iglesia católica. Y podríamos decir, nosotros no tenemos nada que ver con lo que pasó antes, problema suyo, que ellos arreglen delante de Dios, ¿no? Pero bueno, la iglesia es una, y la Claro. historia es la que está. Si bien no conocemos todo perfectamente y suele decirse, ¿no?, que la historia la escriben los que ganan, pero sí, la iglesia ha tenido una historia muy oscura, y hay muchas cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos y estar avergonzados nosotros como seguidores de Cristo. El pueblo de Israel tenía que arrepentirse constantemente de sus pecados, pero también de los pecados de sus antepasados. Mm. Creo que nosotros como cristianos también tenemos que hacer lo mismo y pedir perdón una y otra vez por los pecados personales, pero también por los pecados de aquellos que actuaron en nombre de Cristo, ¿no?, o en nombre de la iglesia. Eh, y Claro, no responsabilizarse, ¿no? Decir, bueno, la verdad que tenés razón, pero pedir perdón, pedirle perdón a Dios, eh, pero no hacer, la respuesta fácil es la que me diste primero, ¿no? La de, bueno, nosotros no somos católicos, pero nunca escuché ni en un debate, y eso que me encanta mirar debates, ni en una entrevista eh, a alguien del palo que sea evangélico, protestante, que diga, no, la verdad es que tenemos que responsabilizarnos de lo que se ha hecho en nombre de la iglesia, así como los judíos se tenían que responsabilizar de los pecados de sus antepasados. Está bueno eso. sí, es que nosotros, bueno, pues, podríamos decir entonces, los cristianos evangélicos, ¿provenimos de Lutero o venimos de Cristo? Porque si venimos de Lutero, bueno, entonces todos deberíamos ser luteranos, nada más. Pero si decimos que somos cristianos, estamos diciendo que nuestra historia comenzó en Cristo. Y si bien hay una historia oscura, somos parte de eso también. Y tenemos que ver, inclusive estudiarlo para saber los errores en los que incurrieron, simplemente quizás para no caer en lo mismo. Podríamos decir, bueno, no, pero ya Lutero se ocupó de eso, ya nos mostró cuál es el camino correcto, los errores a evitar, ya ahora la tenemos clara. Y sí, no, pero cuando el que cree que está firme, tenga cuidado de no caer, dice Pablo, ¿no? Mm. Entonces, tenemos que estar atentos ante los errores del pasado y los nuevos que puedan llegar a surgir. Y justamente, como decías vos, todos estos pecados que se hicieron tan evidentes no surgieron de un día para el otro, sino que fueron siglos en los cuales el poder se fue acumulando y el poder lo que hace es hacerle creer a una persona que está a cargo, ¿no? Mm.
que puede decidir por sí mismo, y quitó de estas personas que estaban en autoridad el temor de Dios y los hizo verse como personas que estaban quizás al mismo nivel de las Sagradas Escrituras, aún hoy en día, ¿no? La sea, Iglesia sigue eso, Católica ¿no? sigue diciendo que el Papa tiene la misma autoridad que la Biblia y que Mm. lo que dice es palabra de Dios. Y que son infalibles, ¿no? O sea, Exactamente. Sí, una sí. de las, como de las características es que la autoridad de la iglesia también es infalible, así como lo son las escrituras. Ujú. Sí, sí. Hay un influencer, un youtuber que, que era evangélico y se volvió cristiano, se volvió católico, perdón. Rincón Apologético, no sé si capaz que alguna vez lo escuchaste. Y yo miraba una vez una entrevista que le hicieron y él decía, yo me hice católico porque cuando miro para atrás, cuando miro la historia, la iglesia que es el principio, la iglesia que dejó Cristo es la iglesia católica. ¿Tiene razón en su afirmación o está un poquito sesgada esa mirada? La iglesia era cristiana. Después cada uno le fue dando el nombre que quería de acuerdo a la denominación, de acuerdo a quién seguía, a las enseñanzas de quién. eh, pero l- los, eh, las enseñanzas de la Iglesia Católica fueron surgiendo con el tiempo, de acuerdo a las diferentes personas que estuvieron a cargo, los diferentes papas, y las costumbres que hoy realizan, muchas de ellas no tienen fundamento bíblico. Entonces, no veo cómo esas cuestiones, esos sacramentos, eh, puedan considerarse cristocéntricos o Mm. bíblicos. Eh, la Como Biblia por se escribió. ejemplo, No, bueno, algunas de las cosas. Mi intención tampoco es hablar en contra de la Iglesia Católica en sí no, obvio, misma, obvio. ¿no? Ni de sus seguidores, porque creo que también tampoco tenemos que caer en el error de atacar a los católicos y mostrarles constantemente que están equivocados y llevarlos inclusive a creer que ellos van como escuché alguna vez, bueno, eh, todos van a morir en el infierno y no somos nadie nosotros No, para para nada. juzgar, ¿no? Dios será el que juzgue y seguramente en ese día Dios va a ver el corazón de la gente y se va a encontrar con muchísimos hombres y mujeres que aman a Cristo de verdad, de todo corazón, más que muchos evangélicos que creen que tienen una relación correcta con Él. Eh, pero hay algunos de los sacramentos de la Iglesia Católica que hoy en día nosotros como Iglesia Evangélica no practicamos simplemente porque no lo encontramos en la palabra de Dios. Por ejemplo, el bautismo de los niños, Mm. ¿no? Eh, de por sí la palabra bautismo ya significa sumergir, ¿no? Entonces, ya comenzando por eso, a un bebé no lo puedes sumergir en el agua, así que es imposible eso. No lo recomiendo. ¿Y qué hacen ellos? Bautismo por inmersión, ¿no? Por aspersión, perdón. Mm. Bueno, eso no es, no se puede sumergir y ¿no? Claro. Al mismo tiempo, no. Ya la palabra misma te dice que es imposible. Entonces el bautismo era por inmersión, lo vemos en la persona de Jesús cuando él mismo toma esta actitud de ir y bautizarse y Juan bautizaba a la gente para arrepentimiento y Jesús lo hace demostrando obediencia y todos lo que lo hacían conscientemente, no por obligación. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. Primero hay que creer y Mm. luego dar esa evidencia externa que es el bautismo de lo que ya creí. Entonces, y así otras cuestiones como
no sé, la oración que se puede hacer para algún santo que ha muerto y que actúa como intermediario, o alguna virgen. Eso no está en la Biblia, Claro. no es bíblico. No hay ningún mediador entre nosotros y Dios, únicamente Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el único camino al Padre, el único mediador. Entonces no podemos orar a nadie más que no sea Jesucristo, nadie más que no sea Dios, y tener relación directa y permanente con Él. Estaba pasando una pregunta, pero se me fue con respecto a eso. Pero vamos a pasar un poco hablando de un poquito más de doctrina que me interesa, que es para mí una de la clave. Cuando nace el cristianismo, todas las religiones que había eran o monoteístas o politeístas. O creían en un solo Dios o creían en varios dioses. Pero el cristianismo Jesús viene con el concepto de la Trinidad, que es algo sumamente loco y impensable que alguien lo haya podido inventar, porque no entra en la cabeza de nadie que un ser sean tres en uno. Es como muy difícil. ¿Qué es la Trinidad? Vos mencionabas ahí cuando Jesús fue bautizado, y ahí es el momento más claro donde se ven en la Biblia las tres personas de Dios, que es Dios el Padre, el Espíritu Santo como paloma y Jesús como el Hijo. ¿Qué es la Trinidad? ¿Qué es ese concepto? ¿Y por qué es tan importante entenderla y tan importante seguir esa doctrina? Y sí, es importante porque es la manera en la cual nosotros conocemos a Dios y podemos relacionarnos con Él directamente, ¿no? Sí, como bien decís, Jesús habló o demostró justamente que Él era el Hijo de Dios, pero que al mismo tiempo era Dios, ¿no? Y el libro del Evangelio de Juan, cuando comienza, nos habla de que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios. O sea, Jesús ya existía desde el principio, siendo el Hijo. Después nos habla de que era Jesús, ese Verbo, ¿no? Pero nos muestra la acción de Dios Hijo allí en la tierra. Vemos al Espíritu Santo ahí en el bautismo, lo vemos después descender también cuando Jesús sopla sobre sus discípulos, en el libro de Hechos, descender en el Pentecostés con poder. Y es importante tener esa relación correcta con Dios para saber que aún en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo actuaba en diferentes oportunidades. No es que apareció de la nada en Pentecostés, sino que en el Antiguo Claro. Testamento encontramos el Espíritu Santo como el Espíritu de Dios, como Espíritu del Señor, y que venía de vez en cuando sobre alguna persona en particular para alguna tarea en específico. Y todo lo que vemos hacer al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento lo vemos completado en la persona del Espíritu descendiendo sobre los discípulos en Pentecostés, y de ahí en más en el resto de la iglesia. Y sí, la Trinidad es un concepto básico para nosotros, porque nos habla de que Dios es uno en tres personas, y que nosotros podemos relacionarnos con Dios el Padre, con Dios el Hijo, con Dios el Espíritu Santo, que en cierto momento necesitamos tratar con Dios, o que Dios trate con nosotros de ciertas maneras, tener ciertas conversaciones. Tienen diferentes funciones, maneras en las cuales Dios trata con nosotros, y a través de la palabra lo encontramos detallado. Y nos muestra que nosotros como iglesia también tenemos que vivir en esa misma unidad y amor que Dios tiene para consigo mismo. Dios es amor, y ese amor fluye a través de su misma persona hacia la persona o el resto del cuerpo que somos nosotros, que es la iglesia.
Entonces, desde ese mismo momento que comienza Jesús a hablar acerca de él como el Hijo de Dios, todos lo cuestionaban porque decían, no, Dios es uno solo y está allá arriba. Vos no podés ser Dios si estás acá. Y Dios no tiene hijos, ¿cómo que sos el Hijo de Dios? Entonces, claro, no era nada fácil de entender, hay que darle el beneficio de la duda al resto de la gente. De hecho, los mismos discípulos no lo entendían completamente hasta que les fue revelado por el mismo Espíritu. Se abrieron sus ojos, se cayeron las vendas, y entonces no podemos tampoco nosotros cuestionar al resto de la gente que no lo entiende y que no lo acepta, porque hay ciertas cosas que únicamente las entendemos cuando viene la revelación del Espíritu, cuando nos decidimos a tener esa pequeña medida de fe que Dios nos ha dado, ponerla en acción, que comienza a brotar, y entonces descubrimos ese Dios real, verdadero, que nos muestra que Él es un Dios de amor, que Él es un Dios de poder, y que Él es tres en uno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque además es re difícil de explicar. Yo me acuerdo una charla que tenía con una persona que me decía, bueno, a ver, explícame el concepto de la Trinidad. Yo como que son tres en uno, no sé, siempre sale el huevo, ¿viste? Por ahí la explicación del huevo, pero es muy difícil de explicar. Es como que si vos no tenés esa relación y esa revelación, como que es muy difícil de entender completamente y es muy difícil de que alguien que no cree en Dios lo entienda. Hablábamos, bueno, toda la charla hablamos de lo que dice la Biblia, de la palabra de Dios. Y hay un argumento que por ahí también alguien que no sabe de historia o no ha estudiado el tema, puede ser muy difícil de contrarrestar, que es esto de, bueno, la Biblia fue escrita en un idioma, pero ha sido muy manipulada a lo largo de la historia. ¿Cómo hacemos? Porque también la base de nuestra creencia es la Biblia y de que la Biblia es palabra de Dios. ¿Fue manipulada? ¿No fue manipulada? ¿Cómo es el tema este de los evangelios y los libros que son apócrifos? ¿Qué respuesta tenés para eso? Nosotros creemos, ¿no?, que la Biblia es la palabra de Dios porque fue el Espíritu el que inspiró a los escritores de la Biblia. No el que les dictó palabra por palabra lo que tenían que poner, pero sí el que los inspiró. Así como nos inspira a nosotros, así como nos habla, nosotros sabemos que es el Espíritu el que nos habla en ciertos momentos, bueno, de la misma manera el Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia, y hoy nosotros vemos que la palabra de Dios se cumple, que se ha cumplido lo profetizado en el Antiguo Testamento, no solo en la persona de Jesucristo, sino en el resto de la historia que conocemos, y que la palabra de Dios, tal como lo vemos escrito en los evangelios y en las cartas de Pablo, se cumple también delante de nuestros ojos, y nosotros tenemos la seguridad, la certeza. Cuando surgen los diferentes manuscritos, comienzan a tener ciertos criterios que tenían que tener en claro, como que tenían que ser hombres que tuvieran directo contacto con Jesús, o en el caso de Pablo, que había sido instruido a los pies del mayor maestro de la época, Gamaliel, y que tuvo después ese encuentro personal, como Pablo dice, ¿no?, que Jesús se le apareció directamente a él como un hijo abortivo, se le apareció y lo instituyó, lo llamó a ser su apóstol, su seguidor, y por eso nosotros entendemos que Pablo fue el apóstol número 12, más allá de lo que los discípulos habían planteado en su momento, cuando faltó Judas.
Pero en ese momento comienza a surgir los diferentes escritos y la historia es maravillosa porque nos habla de cómo Dios ha preservado la integridad de las escrituras y cómo, si bien han surgido, como decías, otros libros considerados apócrifos, la mayoría de los seguidores de la palabra, los estudiosos de su momento, se centraron en estos libros que al día de hoy permanecen en la Biblia y que son mayormente aceptados de acuerdo a la integridad de las escrituras, a la concordancia que había entre los diferentes escritos a lo largo del tiempo, especialmente en la antigüedad que tenían, porque todos estos libros que nosotros tenemos fueron escritos en el primer siglo de Cristo, muy cerquita de cuando habían ocurrido los eventos. Muchos de los otros libros apócrifos fueron escritos en el siglo II, III después de Cristo, por gente que no había estado ahí, gente que no lo vivió de primera mano. Entonces, lo que nosotros recibimos hoy en día es quizás la copia más fidedigna y de las cuales hay muchas versiones o copias, ¿no? Porque ahí en ese momento, obviamente, esto se transmitía a través de los escribas, la gente que copiaba lo que se escribía y producía una copia. Y al día de hoy hay muchísimas evidencias de que lo que tenemos es fidedigno a causa de la cantidad de copias que se han recibido de esos libros en particular. Y es maravilloso porque inclusive, si bien ya la Biblia como la tenemos nosotros está vigente hace varios siglos, hace muy poco, hace algunos años nada más, un siglo, se han encontrado nuevas versiones de estos libros y tal cual como se han hallado, así estaban escritos en el original. Entonces, eso debe darnos todavía más seguridad de que Dios ha estado preservando la integridad de las escrituras al día de hoy. Y sobre todo, lo que tenemos que buscar, si hay dudas en lo que leemos o lo que no entendemos, es la cohesión, ¿no? Entre de que toda la palabra de Dios es una, se explica a sí misma y nos muestra que hay una unidad acerca de todo lo que los diferentes escritores fueron dejándonos grabado. Un personaje que a mí me encanta del Nuevo Testamento es Pablo. Es el que tal vez no, el que escribió más cartas del Nuevo Testamento. ¿Por qué fue tan importante? Vos decías que es considerado el apóstol número 12. ¿Por qué Pablo, una persona que era Saulo, que perseguía a los cristianos, que fue el que dio el ok para que Esteban se transforme en el primer mártir? ¿Por qué es tan importante? Bueno, nosotros lo vemos hoy como importante. Pablo en su momento no sabía lo importante que él iba a ser para la historia de la iglesia, pero él en su mente creía que él era importante para Dios, porque él estaba trabajando, él creía para Dios, persiguiendo a los que hablaban en contra de lo que él creía que era la verdad, en contra de los cristianos, ¿no? Que hablaban acerca de que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, él ya servía a Dios a su manera y él se había preparado para eso, él tenía osadía, ímpetu, él no tenía miedo ni temor para hablar ni para actuar, y si había que sacarse a la gente del medio, él lo hacía por causa de Dios. Pero de repente se le aparece Jesús y le dice, ¿por qué me perseguís? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Yo soy Jesús, al que vos perseguís. Entonces Saulo en ese momento le dice, pero ¿cómo Jesús si Jesús está muerto? Y bueno, ahí Jesús le dice, mira, yo te estoy llamando.
yo estoy vivo, yo soy real, así que deja de perseguir a mi iglesia, yo tengo un plan para vos. Y todo ese potencial tremendo que había, todo lo que él había estudiado, él mismo dice que era el mayor de los fariseos, que había estudiado los pies del mejor maestro, todo ese ímpetu que había, ese celo por el Padre, ahora también se va a dirigir hacia el avance del Evangelio. Y ese Saulo se convierte en Pablo y él no tenía temor en proclamar lo que había visto, lo que había oído, lo que había estudiado, y a todo lo que él había entendido anteriormente le encontró la revelación de la persona de Jesucristo. Y eso es lo que transforma una vida. En el caso de Saulo lo llevó de perseguidor a ser el mayor, para muchos, el mayor de los apóstoles, ¿no? Y como decías, gran escritor del Nuevo Testamento y que nos ha dejado la doctrina explicada, no solamente de la salvación y de la gracia de Dios y de cómo nosotros podemos llegar a tener esa relación directa con Dios, sino acerca de tantas otras cosas que nos habla en sus cartas y nos enseña. Entonces, Pablo es un ejemplo también para cada uno de nosotros, de que de un día para el otro uno puede convertirse en un siervo de Dios que cambie, que transforme la realidad a su alrededor, esté donde esté. Si uno toma lo que ha adquirido hasta ese momento y Dios lo santifica, Dios lo transforma, y con el poder del Espíritu Santo, para Dios todo es posible. Dios puede hacer cosas maravillosas y nuevas en las vidas a través del poder del Espíritu, con una persona que se encuentra preparada, que se encuentra dispuesta y que se abre al poder del Espíritu, ¿no? A mí me parece impresionante porque Pablo en un momento escribe que después de ser perseguidor de la iglesia, después de colaborar en que varios cristianos murieran y demás, él escribe: mi conciencia está limpia, o sea, como que no tiene falta, no tiene culpa en él. También muestra cómo Dios nos santifica, pero también nos libra de toda culpa. O sea, no importa lo que hayamos hecho de este punto que conocemos a Jesús para atrás, sino lo que importa es lo que hacemos después de conocer a Jesús y lo que hacemos para Él y demás. Eso me parece impresionante en la vida de Pablo. La última pregunta, para no robarte más tiempo, que más una pregunta es decirte primeramente gracias por aceptar esta charla. Fue muy, muy interesante y muy, muy buena. Creo que a la gente le va a encantar. ¿Cómo terminarías? Una conclusión. Te dejo el micrófono a vos. Una conclusión de toda la charla que tuvimos y un mensaje para la audiencia de Doble Filo. Bueno, estamos viviendo en el libro de los Hechos, ¿no? Si bien la iglesia comenzó a través de la obra de Jesús y cuando Él asciende a los cielos, la iglesia no terminó, sigue adelante, sigue avanzando, y lo que Dios espera en este tiempo es una iglesia triunfante, una iglesia que siga adelante, que siga acechando las fuerzas del enemigo que quieren levantarse y traer oscuridad a este mundo. Así que en el área donde estemos, en el área donde nos movamos, sea a lo que hayamos sido llamados en la profesión, los estudios, la capacidad, los dones, los talentos que Dios nos haya dado, allí mismo seamos sal y luz, allí tengamos primero presente la persona de Jesucristo en nosotros, el Espíritu Santo, que nos unge, que nos capacita y que nos lleva a demostrar ese llamado que Él ha puesto en nuestro corazón. Así que ese es mi deseo, que donde estemos, que donde Dios nos haya puesto y donde Dios nos haya llamado, que todos podamos estar listos, preparados, para que cuando Dios abra las puertas, allí estemos dispuestos a llevar adelante su obra. Ahí está. Nos vemos en la próxima. Esto fue un nuevo Mateando Tranqui. Chao.